Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Este año 2026 se cumplen 20 años desde la primera aplicación de la encuesta Bicentenario UC. A lo largo de estas 2 décadas, este estudio ha ido observando cómo cambian y cómo persisten las creencias, los valores, las expectativas y la tensión o las tensiones dentro de la sociedad chilena. Y a propósito de este aniversario, lo que vamos a hacer en los próximos días es conversar con quienes han trabajado activamente en el diseño, levantamiento y análisis de la encuesta para profundizar en sus hallazgos y especialmente sus tendencias de largo plazo. El objetivo es usar esta evidencia acumulada para leer el Chile actual con bastante más perspectiva, entender qué nos dicen estos 20 años de datos sobre quiénes somos, cómo convivimos, qué desafíos proyectan hacia adelante. Y uno de los aportes centrales de la encuesta Bicentenario ha sido mostrar que el malestar social en Chile no aparece de golpe, ni tampoco responde solamente a un evento. Los datos nos permiten observar un proceso largo, un país que durante los años 2000 se percibía en ascenso, confiado en la promesa de esfuerzo y movilidad social, pero que con el tiempo comenzó a acumular frustraciones, desconfianza institucional y percepciones de conflicto entre grupos sociales. La encuesta revela una tensión persistente entre logros individuales y malestar colectivo. Anticipaban mucho antes del estallido social, por ejemplo, un cambio profundo en la forma en que los chilenos evalúan su vida en común. Vamos a conversar hoy día sobre este tema, que es uno de los capítulos del libro que lanza especialmente la encuesta Bicentenario por sus 20 años, con Ignacio Cáceres, sociólogo, parte del equipo académico, obviamente, de la encuesta, y cuyo trabajo ha contribuido a interpretar las tendencias de largo plazo que explican el Chile actual más allá de la coyuntura. Ignacio Cáceres, muy bienvenido a Pauta Propia, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ignacio, uno de los capítulos del libro, ¿verdad?, de institucionalidad y democracia particularmente, tiene como título Escapar de la trampa de la desconfianza institucional. Este es, ¿para qué lo voy a decir? Porque sobra, ¿verdad? Un temón en el día de hoy, fue un temazo durante la campaña presidencial, sigue siendo un tema enorme en los días que corren. No hay quien no hable finalmente de la tremenda preocupación que genera este grado de desconfianza. Yo quiero tener tu mirada de pasar estos 20 años como si fuera una película finalmente, ¿verdad? Y no como una foto, porque la foto del momento es muy inquietante, pero hay que irse para atrás para entender por qué estamos llegando a este momento. ¿Cuál es el cambio, dirías tú, más profundo en que los chilenos perciben su vida social? Me parece que tú lo caracterizaste bastante bien en la introducción cuando hablabas de acumulación. ¿Ya? Aquí, en verdad, si uno ve como año tras año, hay variaciones desde luego, pero al ver el video completo de estos 20 años, no hay una erosión tan amplia de la desconfianza, sino más bien una acumulación. ¿Ya? Son muchos años de desconfianza, cada vez incorporando a distintas instituciones, ya no solo los partidos políticos o los tribunales de justicia, que desde el principio de la serie, ¿no?, desde el 2006, ya contaban con una confianza de menos del 10% de la población, ¿cierto? A esto se han ido incorporando otras instituciones más, ya que cayeron en desconfianza. La Iglesia, ahí tuvo su propio cisma también, Carabineros, las fuerzas de orden, en torno a los casos de corrupción al principio y luego el estallido social, también tuvieron una baja importante. Entonces, es una acumulación de desconfianza que ha sido bastante intensa y que ya empieza a tener repercusiones en otros indicadores. ¿Ya? Entonces, si bien uno puede ver la serie, bueno, la desconfianza no es nueva en Chile, eso no hay ninguna novedad en ello. Pero de hecho, siempre hemos hablado de que Chile es un país con escaso capital social, donde la confianza es uno de los ejes sustantivos, digamos. Tal cual, y no solo Chile, sino que Latinoamérica en general ha sido siempre caracterizada como una sociedad con bajo nivel de confianza interpersonal e institucional, ¿ya? Lo cual desde luego no es nada, no es para estar tranquilo, ¿cierto? Pero es algo de largo plazo, ¿ya? Pero esto empieza a tener correlatos en otros indicadores que sí se vuelven preocupantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la percepción de corrupción, ¿ya? Ahora es muy, muy masiva. Más del 80% de la población cree que las instituciones chilenas son muy corruptas. ¿Ya? No un poco, no algo, no esporádicamente, sino que sistemáticamente son muy corruptas. Y esto empieza también a tener correlatos en salidas más allá de las instituciones, más allá de las normas. El populismo en Latinoamérica, ya que veíamos esta foto completa, siempre ha sido una respuesta que está ahí, disponible. Y es posible, ¿ya? Y ahora hay algunos indicadores que así lo muestran, que empieza también entonces a mirar hacia el costado, ¿cierto?, a salidas extrainstitucionales para lidiar con los problemas más complejos
que nos afectan. Y eso termina, y tú lo dices en el artículo del libro, ¿verdad?, reforzando el ciclo de desconfianza y de deterioro. Claro, es interesante porque... No es un arreglo, digamos, al contrario. No, para nada. El remedio peor que la enfermedad, digamos. De hecho, esto estaba bien descrito para los países nórdicos, ¿cierto?, que tenían un círculo virtuoso, ¿ya?, donde la confianza institucional permitía también generar políticas de mayor nivel, con mayor respaldo ciudadano, y esto al final llevaba a una mayor confianza entre los propios ciudadanos, ¿ya? Sí, la confianza en las instituciones no es un asunto solo del funcionamiento institucional estricto, sino que tiene que ver con cómo nos pensamos dentro de un orden. No sé si todos hemos pasado por listas de espera o estar ahí esperando la orden del médico, y no hay nada peor que cuando uno empieza a ver que otros pasan, pero llegaron después, y uno no entiende qué pasa aquí con el orden, ¿ya? Y entonces esa desconfianza como sobre esa institución en particular se traduce también con una mirada ya de desconfianza hacia el otro, ¿ya?, donde el otro es una amenaza. ¿Y por qué está pasando? ¿Qué hizo? ¿Ya? Entonces hay ahí toda una retroalimentación que puede ser virtuosa en el caso de los países nórdicos, como describía, pero en el caso chileno se vuelve latinoamericano. Se vuelve el inverso. Ya, hay una cuestión idiosincrática también, medio cultural al final. Claro, pero tampoco apelaría a eso como, bueno, entonces no hay mucho que hacer. No, por supuesto que no. Claro. Sino que más bien, claro, desde luego es un desafío súper profundo y que por eso hay que ver a las instituciones y su funcionamiento, pero también el resto, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, la sociedad civil juega un rol ahí importante, toda esta formación cívica, pero una formación cívica no estrictamente como en el ramo en el colegio, sino que instituciones, instancias en las que participamos, que son parte de la formación cívica. Todas estas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. La encuesta en el tiempo, de vuelta, estamos conversando con Ignacio Cáceres de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, muestra por mucho tiempo, y esto a veces parece una paradoja, niveles de satisfacción personal, y esto la encuesta del Centro de Estudios Públicos también la ha mostrado muchas veces. Yo siempre, y lo repito siempre, que bueno, una de las láminas favoritas, digamos, es que la gente se siente satisfecha con su vida, pero no... pero encuentra que el resto de lo que pasa es un desastre, y eso respecto de la economía, e incluso respecto de las ISAPRE, de la AFP. No, lo mío anda bien, pero el resto anda pésimo. Entonces, altos niveles de satisfacción personal, incluso con la insatisfacción y la desconfianza creciendo. ¿Cómo se explica esa convivencia entre el bienestar individual y la frustración social? Bueno, yo creo que Katia Araujo, sí, esta socióloga de la Te la iba a Universidad de nombrar Santiago, a propósito de... ha podido interpretar esto de manera muy clara, ¿no? Porque esta confianza en uno mismo, en sus capacidades, en las de tu familia, al final lo que esconde también es una exigencia muy grande del entorno, en las cuales básicamente me las tengo que ver solo. Me salvo solo. Y eso no tiene por dónde, ¿ya? No tiene salida, porque si es que todos somos nuestro propio jefe, al final quebramos, ¿ya? ¿Cierto? No está hecho para que todos seamos nuestro propio jefe, para que todos invirtamos y tengamos unas rentabilidades espectaculares y tengamos así no va a funcionar. Entonces, esto genera también una acumulación creciente de tensiones que pueden explotar muy rápido, ¿ya? Y ahí tal vez la nota positiva de esta encuesta Bicentenario es que si bien las personas consideran, ¿no?, que ellos son sus propios motores de desarrollo, tampoco hay una visión de que lo público sea innecesario. Innecesario. Todavía las personas consideran que lo público es importante, ¿ya? La seguridad pública, desde luego, pero también las instituciones, el respaldo, todavía anhelan, ¿ya?, un ofrecimiento del sistema político y de lo público en general que sostenga, ¿ya? Porque tampoco somos ciegos a esto, y nos damos cuenta que necesitamos ciertos apoyos, ciertos soportes ante emergencias, qué duda cabe, ¿cierto? El fin de semana pasado, pero necesitamos cierto soporte institucional, y la gente todavía tiene esperanzas, tiene expectativas de que esto puede llegar a ocurrir, ¿ya? La institucionalidad chilena puede ofrecer este soporte. Entonces hay ahí cierto matiz todavía. Ignacio Cáceres, ¿en qué momento en la línea del tiempo de la encuesta los datos empiezan a mostrar que la promesa de movilidad social empieza a erosionarse, particularmente en la clase media, y se empieza a despertar ahí también un poquitito el bichito del malestar? Mira, yo creo que en términos de movilidad social es más o menos pareja la serie. ¿Ya? Todavía tenemos anhelos, piensa en el incremento, ¿cierto?, sustantivo de los años de educación, de escolaridad, ¿ya? Sí, claro.
y las personas no lo evalúan en términos relativos, comparados, sino que en términos absolutos, ¿cierto? Yo estudié 8 años, mi hijo estudió 10, 12, 14 años. Bueno, es lógico entonces que tenga mis expectativas son de movilidad. Y eso se ha mantenido no bajo, ¿ya? Sino que más o menos estable y alto durante toda la serie, ¿ya? Entonces, todavía hay expectativas de movilidad social bien importantes en la sociedad chilena. Y no sé si creo no equivocarme, pero no solo hay expectativas de movilidad, hay movilidad. Ha habido movilidad, que duda cabe. Sin duda alguna. Pero eso mezclado también con ciertas incertidumbres. Y ciertas frustraciones. Y frustraciones, desde luego, ¿cierto? Esto entre lo relativo y lo absoluto, ¿cierto? Desde luego genera una tensión bien significativa. Ahora, yo te preguntaba por si hay algún hito identificable, porque en las muchas conversaciones que uno ha tenido con varias personas, ¿verdad?, que han estudiado también el tema como ustedes, hay algunos que identifican, ponte tú, la promesa de la educación superior como una promesa que a la larga terminó generando mucha frustración. Durante el estallido se habló mucho de eso, de la idea de una promesa de una vida mejor, de una superación respecto a la familia, y después no encontrar la pega, tener que pagar el CAE, etc. Un ejemplo de los muchos que se han nombrado. ¿Hay algún hito que a ti te parezca que puede ser clave para la instalación de esa sensación, o al menos la, comillas, consigna del abuso y del malestar? O del malestar más que del abuso, del malestar. Sí, mira, este malestar uno ve, es interesante porque siempre el estallido social, en todas las encuestas, ¿cierto?, que abarcan el periodo, marcó indicadores muy anómalos, ¿cierto? Todo se desplomó de manera muy, muy abrupta y luego tendió a recuperarse la mayoría de ellos a un nivel más de tendencia. Pero si uno ve no solo el 2019, sino lo que pasaba el 2018, 17 e incluso el 16, todo eso ya venía bajando. Ya no fue que el estallido social como que automáticamente hizo que desencadena. Entonces, y uno ve qué estaba pasando en esos años y efectivamente, ¿cierto?, hubo un cúmulo de casos de abuso muy, muy bullados, ¿ya?, de corrupciones. Farmacia, o sea, pollo. Todas las instituciones involucradas en mayor o menor medida, todas en mayor medida. Sí, claro, uniformadas. La iglesia, las uniformadas, claro. La política también. Qué duda cabe, ¿cierto? Entonces, ahí hubo ciertamente empezó un declive ahí bien importante, que como te digo, es de largo plazo, ¿cierto? No fue abrupto, pero ahí hubo algo que tensionó y que se traspasó al resto de las instituciones. Claro, porque siempre ha llamado la atención que muchos de los diagnósticos del estallido se hicieron después, obvio, ¿verdad? Pero con el diario El Lunes, con el del martes, el del miércoles y los siguientes, pero había advertencias que ya estaban instaladas. ¿Cuáles crees tú que no fueron las suficientemente escuchadas? Bueno, el tema de la desconfianza, ¿cierto? Sí. De nuevo, no es solo un asunto institucional, sino que tiene que ver con la legitimidad del orden social. Sí, claro. ¿Ya? La legitimidad de los ciudadanos hacia las instituciones, pero también la legitimidad que tiene nuestra interacción con los otros, ¿cierto? Especialmente a esos quienes no conocemos, que están más allá del círculo íntimo, pero que requerimos de cierta colaboración, de cierta cooperación. Entonces, hay ahí un deterioro que es bien importante y que si uno, así como tú preguntabas, bueno, ¿qué estaba ocurriendo antes? Tal vez podemos empezar a elucubrar qué está ocurriendo ahora, ¿ya? Y que debiera generar ciertas alarmas. Entonces, estas posibilidades e incluso anhelos de salidas extrainstitucionales es algo que hay que ir tomando en serio, ¿cierto? Siga desarrollando la idea. Después te devuelvo para atrás, pero para no dejarlo pasar, porque es un temazo, ¿verdad? Y estamos a puertas estamos conversando con Ignacio Cáceres, sociólogo, parte del equipo académico de la encuesta bicentenario de la UC. Estamos a puertas de un supuesto cambio de ciclo, al menos en el tema político. Chile se ha dado esta respuesta pendular finalmente, ¿verdad? Desde Bachelet Piñera, Boric, Kast, etcétera. Tenemos una cosa bien particular. ¿Qué está pasando ahora? A ver, hay un par de puntos que son nuevos, tal vez. Y uno tiene que ver con este deterioro como... Bueno, la democracia ya parece no ser tan relevante, ¿cierto? La pérdida del valor. Ante problemas que parecen estar superándonos, estar superando las salidas democráticas que llevan demasiados años esperando sin un cambio como profundo. Y por eso la confianza institucional es importante para generar precisamente esos cambios, ¿ya? Si no, como es muy difícil darle el soporte a cambios profundos que eventualmente pueden significar
pérdida de libertad o pérdida económica, tengo que pagar más impuestos, tengo que hacer esto otro, qué sé yo. Entonces, si es que no hay confianza, es difícil generar esas transformaciones. Hace un rato hablábamos de los cambios estructurales en términos demográficos. O sea, el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad, va a implicar necesariamente reformas institucionales muy, muy fuertes, y algunas de ellas dolorosas. Claro. ¿Ya? La edad de jubilación, por ejemplo. Va a tener que... Ya, Se viene inevitablemente. Ya, cómo enfrentar esa discusión, que no solo interviene en las instituciones, sino que nos involucra de alguna manera a todos, tiene que haber cierto soporte, y todas esas transformaciones van a ser muy difíciles, ¿ya? Y entonces aparecen estas opciones de salidas extrainstitucionales como salidas atractivas, ¿no? Y eso es algo... ¿Extrainstitucionales te refieres a qué? Extra los partidos políticos, desde ya, luego, ya, fuera pero de... también salía, y que uno ve, ¿no?, en regímenes democráticos que llegan al poder vía elecciones, pero que luego el manejo con las instituciones es al menos reñido con la tradición institucional de cada uno de los países. Exactamente. Y empezamos con las reformas constitucionales para perpetuarse en el poder, como lo estamos viendo en mucha parte, digamos, no es ninguna novedad. Y de nuevo, Latinoamérica ha sido un laboratorio perfecto, y todo el siglo XX fue un laboratorio lleno de ejemplos. Ahora, corrígeme tú, pero yo tengo la sensación de que pese a todo esto, el chileno al final del día es institucional. Es republicano en el sentido institucional, digamos, ¿verdad? No por adscripción a ningún partido. No me imagino... Probablemente para mí 2 ejemplos bien claros fueron los resultados de los plebiscitos constitucionales. Porque había 2 cosas que se escapaban un poquitito de la lógica. Tampoco quiero que me lo cambien todo, quiero que las cosas funcionen. Y eso es bien institucional también. Sí, esa es una interpretación. Otra podría ser, da lo mismo quién me lo ofrezca. Lo que me ofrezca la institucionalidad política lo voy a rechazar. Sí, también. Es otra interpretación posible. Entonces, ¿Chile se volvió más conflictivo o se volvió más consciente de sus tensiones, dirías tú? Yo creo que hay una conflictividad como subyacente, ya no solo explícita, eso es subyacente, y eso está bien descrito en otros contextos, ¿no? De cuando empieza esta polarización afectiva. Ya no es un asunto solo de polarización como política, entre la élite política, sino que empezamos, ¿ya? Y estos últimos cambios de ciclo que tienen que ver con, mira, aquí llegamos los nuevos, los que no hemos estado nunca, y que vamos a ser... Los que venimos a cambiar las cosas. Y somos muy distintos, no solo en términos ideológicos, morales, que eso también. Está bien, sino que, claro, es un asunto... La superioridad moral. Y eso se traduce también después como a los votantes de. Entonces los votantes de tienen todas estas características negativas, ¿ya? Y eso... es mucho más profundo, es mucho más complejo para las sociedades que la simple polarización ideológica. ¿Ya? No es un asunto que estemos yendo como de extremo a extremo ideológicamente, sino que de a poco está instalándose este tema más, mucho más profundo, mucho más interpersonal también, ¿ya? Más afectivo. ¿Tú dirías que seguimos, que hay un espacio, o hay datos de algún tipo de recomposición del ánimo social, por llamarlo así, o estamos todavía en la etapa del desgaste? Yo creo que estamos más bien en el desgaste, pero hay algunas como puertas abiertas que uno puede identificar, ¿no? Y a propósito de la confianza en las instituciones, Carabineros, las fuerzas de orden, se recuperaron a niveles... muy significativas. Súper significativos. Sí. ¿Ah? Y eso tiene 2 lecturas posibles al menos, ¿no? Una es como, bueno, en un contexto de anomia total, yo me aferro a lo que haya, puede haber algo de eso. A ¿cierto? lo que haya y a lo que en un pasado relativamente reciente funcionaba, digamos, ¿verdad? Claro, y al menos una cosa punitiva, que funciona. Pero también hay como una respuesta, ¿no? Los chilenos no somos completamente cínicos frente a las instituciones, no hay una desconfianza así como que no responda necesariamente a los cambios. Entonces, hay algo de eso. Las universidades también es un brote verde, una confianza muy, muy alta en las universidades, sobre el 50%, eso no es normal, ¿ya? Contextos internacionales donde la impugnación al conocimiento científico, como parte de esta ola, ¿no?, de desconfianza hacia cualquier institución, está súper desarrollado en distintos contextos, y en Chile, en cambio, seguimos confiando en las instituciones universitarias. ¿Ya? Entonces, algo de eso hay en lo que tú decías hace un rato, ¿no?, de esta como tendencia todavía hacia cierto
respeto por las instituciones, ¿ya? Y las universidades todavía generan ese respeto institucional. Uh-huh. Ahora, desde tu experiencia, conversamos con Ignacio Cáceres, sociólogo del equipo de la encuesta Bicentenario de la Católica. Desde tu experiencia en el trabajo de la encuesta, ¿cuál es el error más frecuente o más clásico que comete la política y de alguna manera también la opinión pública cuando interpreta los datos? Si es que los interpreta bien. O sea, yo creo que a ver, desde luego, no es que las encuestas sean malas y que haya más encuestas, bienvenido, y que haya mayores encuestadoras y que generen datos para interpretar la realidad, bienvenido. Pero hay también una sobrereacción y muy fuerte del mundo político, y no solo a las encuestas como estrictamente como de valoración de políticos o de partidos, sino que frente a cualquier cambio, es que lo que pasa entonces es que necesitamos salidas colectivistas. Claro. No, lo que pasa es que ahora somos completamente individualistas y hay que arrasar entonces. Y una sobreinterpretación que si uno ve, por ejemplo, la encuesta Bicentenario en estos 20 años, dice, mira, no hay tantos cambios, ¿ya? Hay bastante consistencia. Desde luego, bueno, han pasado 20 años, la ciudadanía no es la misma, han ocurrido hechos, qué sé yo, de corrupción, cosas que van cambiando la aguja. Pero si uno ve la película completa con un poco más de calma, uno puede decir, ok, hay como una acumulación, como partimos la conversación, ¿cierto?, de ciertas cosas que uno debiera tratar de darle salida, interpretación política, la interpretación como ideológica de ideas es súper importante, pero no está como que comparado con la encuesta del mes pasado se cambió 5 puntos, entonces vamos a... O sea, de hecho, Ignacio, durante las conversaciones que uno tenía para la campaña era súper difícil no mirar a 4 años atrás, cuando los temas de eje de la discusión eran justicia, desigualdad, el abuso, etcétera, y hoy día los ejes son orden, seguridad, migración, totalmente distintos. ¿Ah? Y no me imagino que la opinión pública cambie tan profundamente, sino que probablemente se mueve en función de algo que es un poquitito más volátil y por lo tanto menos, no sé si menos arraigado, menos fácil de cambiar a lo mejor. Sí, o sea, ahora... Está bien, ¿cierto? Hay cierto nivel de contingencia en las opiniones que es innegable y todos nos transformamos, nos movemos en función también de nuestro contexto y no es que tengamos como actitudes estables durante toda nuestra vida. Algunas sí, pero hay varias que no y que responden. Y efectivamente, el aumento de la sensación de inseguridad está bien y es importante que el sistema político se haga cargo de ello. Pero la interpretación que deriva es que como ok, entonces todo el resto de las agendas ya no importa, el cambio climático, todo eso, ya no es prioridad, entonces los chinos se olvidaron de eso. No, porque eventualmente, si es que por ejemplo el próximo gobierno lo hace muy bien y caen los niveles de inseguridad y todo, bueno, entonces claro, empiezan a surgir es como lo quanti versus lo quali. ¿Ah? Si necesito cantidad, los temas de calidad se me postergan un poquitito, pero después... Entonces, desde luego, pierdo mi empleo, van a cambiar mis prioridades. Después consigo empleo, bueno, pero tengo otras prioridades. Quiero mejorar mi casa. Y entonces, esa sobrereacción claro, es que es muy compleja. Ese es el punto. Entonces, claro, no es que el país haya cambiado violentamente, sino que... Las prioridades inmediatas, de eso qué duda cabe, pero eso no implica que tengamos que desatender el resto, sino que el sentido de urgencia puede ser, ¿cierto? Y como gobierno de emergencia, de hecho funciona electoralmente. Pero ojo con desatender las otras cosas porque pueden volver a estallar en cualquier minuto. No quiero decir estallar a brotar, digamos. ¿verdad? Y ahí entonces la perspectiva un poquito más amplia, ya de al menos estos 20 años o más si se quiere, ¿cierto? Ayuda a matizar y a darle un poquito más de contenido a las respuestas políticas frente a estos cambios. ¿Hay una distancia en la percepción entre quienes han mejorado, me refiero al malestar, entre quienes han mejorado su situación material y quienes no, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esa diferencia? Bueno, hay ahí cambios, mira, una diferencia súper interesante es con respecto al sexo, ¿ya? Las mujeres están teniendo un nivel como de malestar cada vez mayor. Al género, dices tú, claro. Se está despegando eso, y hay ahí como un conflicto en ciernes que hay que ver. ¿Ya? Lo mismo con quienes les ha ido mejor o no. ¿Ya? Hay algo de eso que también... Que probablemente se vincula con esto, con este cambio cualitativo. Y que lo veíamos también como...
Y de nuevo, hay que tener cuidado con las interpretaciones del voto obligatorio, ¿cierto? Entonces, ya, toda esta gente que entra por primera vez a votar, a expresar, ¿de qué manera va a expresar su opinión política? ¿A qué responde? Y ahí entonces se veía casi como si fueran otros votantes completamente desconectados, ¿ya? Algo de eso hay, ¿cierto? Tienen preferencias distintas, tienen opiniones, actitudes distintas, pero hay que todavía darle un poco más de vuelta a eso, ¿cierto? No es tan automático. Si el conflicto se volvió, Ignacio, un rasgo institucional o estructural, digamos, no institucional, un rasgo estructural de nuestra sociedad, igual corremos el riesgo de intentar normalizarlo si no nos hacemos cargo del tema de fondo. O sea, es que el conflicto es parte de las sociedades modernas, diversas. O sea, con la modernidad, las sociedades se dedican básicamente, y todo el concepto de cohesión social trata de abordar eso. Es como diablos podemos convivir en sociedades tan diversas y con conflictos que están ahí, ¿cierto? Que nadie lo está inventando, que no son como ocultables tampoco. La gracia es de qué manera las sociedades van generando mecanismos para lidiar con esos conflictos, ¿ya? Para lidiar con el conflicto, por ejemplo, con los migrantes, ¿ya? La encuesta ahí, me imagino en otras conversaciones van a ver cómo ha cambiado la actitud de los chilenos hacia los migrantes. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera la sociedad, la institucionalidad, pero también las relaciones entre nosotros van generando como mecanismos de solución de conflictos? Mecanismos donde no existe esta visión como eminentemente negativa del otro como persona, sino que hay conflictos, ¿cierto? Las posiciones las que tenemos entre quienes tienen poder, quienes no tienen poder, entre quienes vienen de otro, ¿cierto? Hay conflictos en función de las posiciones, pero no es un asunto como intrínsecamente como del individuo, de la persona, ¿cierto? Porque ahí, desde luego, se corre el riesgo de salidas de ese conflicto más abruptas. Oye, se nos pasó volando el tiempo. Yo quiero recomendar el libro que se está presentando esta semana, justamente con la compilación del trabajo que cada uno... Son 6, si no me equivoco, 6 trabajos que son la mirada en el tiempo de los distintos temas. Aquí hay una mirada de los 20 años en el tema religión, familia, nación, ¿verdad? Democracia, institucionalidad, que es lo que estás abordando tú, familia, etcétera. No quiero dejar nada afuera, pero esos son. Así que es una mirada muy, muy interesante, súper, además oportuna para entender qué nos ha pasado durante estos 20 años, qué momento es el que estamos viviendo. Quiero darle las gracias a Ignacio Cáceres, sociólogo y parte del equipo académico de la encuesta Bicentenario UC, por estar acá junto a nosotros en Pauta Propia. Muchas gracias, Ignacio.